Estimados alumnos, parto presentándome, soy el doctor Juan Carlos Ríos, profesor docente asociado del Departamento de Laboratorios Clínicos e integrante del programa de Farmacología y Toxicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta oportunidad les presentaré la clase Formas farmacéuticas y sus vías de administración. Como siempre es muy importante tener claro cuáles van a ser los objetivos de esta clase. Primero vamos a conocer cómo se nombran los medicamentos. Vamos a conocer las diferentes formas farmacéuticas que hay. Debido al tiempo que disponemos, trataremos de diferenciar algunas formas farmacéuticas, las más relevantes, y finalmente vamos a conocer ventajas y desventajas que poseen las diferentes vías de administración. Comencemos definiendo un producto farmacéutico o un medicamento. Es cualquier sustancia, ya sea natural o sintética o mezcla de ellas, que se destine al ser humano con diferentes fines: curarlo, atenuar, tratar, prevenir o diagnosticar enfermedades o sus síntomas. En general, esto sirve para modificar sistemas fisiológicos o el estado mental en beneficio de la persona a quien es administrado. En general, se consideran productos farmacéuticos las materias primas activas, los preparados farmacéuticos, las especialidades farmacéuticas y los medicamentos herbarios tradicionales. Ahora, ¿cómo se define la forma farmacéutica? La forma farmacéutica es la forma física en la cual se presenta un medicamento, para así poder facilitar su fraccionamiento o su dispensación, su dosificación o su administración y o empleo. ¿Ya? En el fondo es esta disposición individualizada a la que se adaptan las sustancias medicinales o principios activos y excipientes para constituir el medicamento. Y la composición de esta forma farmacéutica podríamos definirlo en dos grandes grupos. Uno, el principio activo, es decir, la sustancia, que es la que tiene el efecto farmacológico específico, o en definitiva, la que posee la actividad farmacológica al ser administrada al organismo. Y los excipientes, que es cualquier materia prima utilizada en la manufactura de los productos farmacéuticos que no sea el principio activo. Recuerden que hay medicamentos que tienen microgramos, que sería imposible que si solo colocáramos el principio activo ahí, pudiéramos hacer un comprimido de microgramos. Y por eso los excipientes ayudan a que esto tenga una forma que yo lo pueda administrar. Un ejemplo típico son los medicamentos relacionados con la tiroides, ¿cierto? Que vienen en concentraciones de microgramos y sin embargo uno ahí lo que tiene es un comprimido relativamente pequeño, pero que su principal composición es de los excipientes para poder dar esta forma y yo pueda administrarlo e ingerirlo. ¿En qué radica la importancia de la forma farmacéutica? Radica en que aquí reside el que se determina la eficacia del medicamento, ya sea liberando el principio activo de una manera lenta, por ejemplo, o en su lugar de mayor eficiencia en el tejido blanco, o evitar daños al paciente por interacción química, el permitir solubilizar sustancias insolubles, mejorar sabores, mejorar aspectos. Y ahí radica la importancia de la forma farmacéutica que nosotros vamos a utilizar. Lo primero es ver cómo se nombran los medicamentos. Los medicamentos en general parten con un nombre químico. Así es como inician su proceso de estudio, análisis, para terminar siendo después un producto que va a llegar a cada uno de nosotros. Aquí tenemos el primer ejemplo. El nombre químico de este medicamento fue la N4-hidroxifeniletanamida. Obviamente, nombrarlo así sería imposible para cualquiera de nosotros. Y por eso que después viene una segunda etapa. En esta etapa, una vez que ya inician su proceso, los medicamentos reciben un nombre genérico o lo que se llama DSI, que es la Denominación Común Internacional. Esta es una denominación aceptada por la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Bajo estas siglas o por las diferentes farmacopeas que están reconocidas en los diferentes países. Entonces así uno ya empieza a tener un nombre que es más afable y que es más fácil entenderlo por la población. En el caso del nombre anterior, este sería el paracetamol.
Y para finalmente terminar con un nombre comercial, ¿cierto? Que es el nombre que distingue a un determinado medicamento y que es propiedad exclusiva de un laboratorio. Y este producto está protegido por ley. Así nacen todos los medicamentos. Y en el caso del paracetamol, el original era el Tylenol, que es en Estados Unidos, y que a través de un acuerdo en Europa se vende como Panadol. Este es el nombre comercial con el cual sale al mercado siempre y en la historia de un medicamento nuevo. Hoy día tenemos muchos medicamentos que son muy antiguos, entonces aparecen otros nombres comerciales que también los vamos a identificar ahora. En Chile, el encargado de registrar los medicamentos es el Instituto de Salud Pública. Y el Instituto de Salud Pública ha definido dos grandes grupos, lo que llama innovadores o referentes, que en este caso, por ejemplo, si estuviéramos hablando del paracetamol, sería el Panadol, y los otros registrados. En esos otros registrados existen tres categorías. Los con nombre de fantasía, como podría ser aquí el ejemplo un Tapsim, los con nombre genérico, que podría ser el que diga solo paracetamol, y en teoría se agregó una tercera que es los bioequivalentes. En Chile se ha iniciado un proceso de avanzar a que todos los medicamentos sean bioequivalentes. En otras partes del mundo este concepto no existe porque los medicamentos per se tienen que ser bioequivalentes, entonces uno tendría o con nombre genérico o con nombre de fantasía. Nosotros en Chile hemos incorporado esto. En los medicamentos que ya la ley los ha obligado, entonces uno puede tener bioequivalentes con nombre genérico o bioequivalentes con nombre de fantasía. Es muy importante considerar que cuando uno tiene formas farmacéuticas, estos están determinados para ser utilizados en diferentes vías de administración. Ahora, una misma forma farmacéutica puede ser ocupada en varias vías de administración, como ustedes pueden ver acá. En las vías orales vamos a tener soluciones, jarabes, suspensiones, emulsiones, polvos, gránulos, cápsulas, elixires. ¿Ah? Pero también en las vías oculares tenemos soluciones, son un poco distintas, pero como forma farmacéutica usan el mismo concepto. Tenemos soluciones en la vía óptica, tenemos soluciones en la vía parenteral, que van a tener algunas condiciones especiales, pero como concepto de forma farmacéutica son las mismas. Entonces vamos a tener vías de administraciones orales, rectales, vaginales, tópicas, transdérmicas, respiratorias, nasales, oculares, ópticas y parenterales. Obviamente por el tiempo que disponemos no podemos verlas todas, pero vamos a tratar de comentar algunas. Y una de ellas que es muy importante es la vía oral por la cual vamos a comenzar. ¿Qué formas farmacéuticos tenemos para la vía de administración oral? Tenemos varias. Tenemos soluciones, jarabes, suspensiones, elixires, geles, polvo, gránulo, cápsula en sus diferentes formas, liberación inmediata, prolongada, comprimidos también en sus diferentes formas, liberación inmediata, liberación prolongada. Vamos a comentar alguna de ellas ya que por tiempo obviamente no las podemos ver todas. ¿Qué son las soluciones? Las soluciones son preparaciones líquidas que contienen uno o más principios activos en un vehículo apropiado que puede ser acuoso u oleoso. Sin embargo, pueden estar constituidas por principios activos líquidos que se utilizan como tales, los líquidos orales. Los granulados son preparaciones constituidas por agregados sólidos y secos de partículas de polvo suficientemente resistentes para permitir su manipulación. En general, los gránulos están destinados a la administración por vía oral. Algunos gránulos se ingieren como tales, otros se mastican y otros se disuelven o se dispersan en agua u otros líquidos apropiados antes de ser administrados. Otras formas farmacéuticas muy importantes son los jarabes y las suspensiones. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre uno y otro? Quienes no hemos utilizado alguno de estos, ¿cierto?, para nuestros niños. Lo primero es que los jarabes son preparaciones acuosas que se caracterizan por un sabor dulce, una consistencia viscosa. En general contienen sacarosa, antiguamente eran azúcar, hoy día es sacarosa. Y es dulce porque así pueden enmascarar algunos sabores, entonces hacen que la población tenga más
facilidad para poder ingerirlos. Esto es muy utilizado en los niños, ¿cierto? Que tienen más dificultades para los sabores. Y en general son una mezcla muy homogénea. No se requiere agitación. Sin embargo, las suspensiones en general son un sistema bifásico, donde un sólido que no está disuelto a través de un líquido se va a disolver. Es una mezcla que es heterogénea, siempre la tenemos que agitar. Y lo otro es que estas suspensiones duran un tiempo limitado, o sea, no duran como un medicamento, un jarabe que puede decir que el fecha de vencimiento son en 2 años o 3 años posteriores. Otra forma farmacéutica de la vía oral son los elixires. La gran característica de los elixires es que llevan una solución hidroalcohólica, por lo cual hay que tener la precaución de que en el fondo estamos dando algo de alcohol al paciente. La otra forma oral de solución son las gotas, que son disoluciones administradas en pequeños volúmenes por medio de un dispositivo de dosificación apropiado que es el gotario. Estas en general ayudan para tratar de concentrar producto y así tener que usar menos volúmenes, por ejemplo, en los niños o en los adultos mayores, que las cantidades o los volúmenes que tengan que ingerir sean lo menos posible. Otra forma farmacéutica para la vía oral muy importante son los comprimidos. Los comprimidos se caracterizan, ¿cierto?, por la compresión de partículas, que es lo que define esta naturaleza. Sin embargo, las distintas formas de administración hacen que podamos distinguir varios tipos de comprimidos. El primero que vamos a ver son los comprimidos no recubiertos. En general, este tipo de comprimido incluye los comprimidos de una sola capa, resultantes en definitiva de una compresión única de partículas y comprimidos de varias capas dispuestas paralela o concéntricamente, obtenidos por compresiones sucesivas ejercidas sobre diferentes conjuntos de partículas. Es decir, solo hay una compresión y una vez que se haya realizado, salen al mercado. El segundo grupo de comprimidos son los que llamamos comprimidos recubiertos. Estos en general, este recubrimiento sirve para proteger al fármaco de condiciones ambientales, la humedad, el aire, la luz, así como también de enmascarar sabores que puedan tener los medicamentos que puedan ser muy desagradables, incluso olores. Químicamente, en general, este recubrimiento puede ser azúcar o un polímero y que en realidad se va a romper fácilmente en el estómago. Otro grupo que es muy interesante son los que denominamos comprimidos con recubrimiento gastroresistente o recubrimiento entérico. Estos son distintos a los dos anteriores. Y la característica más importante que tienen es que son capaces de resistir las secreciones ácidas que tenemos en el estómago, digregándose finalmente en el intestino delgado. Estos se utilizan principalmente para proteger fármacos que se alteran por los jugos gástricos o al revés, para proteger la mucosa gástrica de fármacos que son muy irritantes. Otro tipo de comprimidos son los de liberación modificada. Estos son en general sistemas en el cual uno ejerce un control sobre la liberación del principio activo en el organismo. Estos productos en general no pueden fraccionarse a menos que tengan una ranura, si no uno no debe partirlos porque están preparados para que se vayan liberando de una determinada forma. Después tenemos los comprimidos efervescentes, que son en realidad que se obtienen por una compresión de un granulado y sales efervescente. Estas sustancias en contacto con el agua, ¿cierto?, originan este anhidro carbónico que se va descomponiendo y que va descomponiendo en definitiva esta masa y va liberando el principio activo, las sales efervescentes. También tenemos los comprimidos dispersables o masticables o sublinguales, que son comprimidos destinados a disolverse íntegramente en la boca. Esa es la característica que tienen, con el objetivo de ser o de provocar una acción local o una absorción local dentro de la boca. Después tenemos las cápsulas y aquí también vamos a tener cápsulas de liberación inmediata, que son las más comunes, las que uno compra, o las que son de liberación prolongada, donde en general estos productos se ingieren una vez al día y durante todo el día
se están liberando el componente. Las cápsulas en general son preparaciones de consistencia sólida formadas por un receptáculo duro o blando, va a depender, de forma y capacidad variable y que en el fondo contienen un líquido o un sólido en una unidad posológica del medicamento, que en definitiva es el contenido que tiene. Ahora, ventajas y desventajas que tiene la vía de administración oral. Bueno, es segura, es cómoda, es poco invasiva, es indolora, tiene una gran superficie de absorción. No se necesita esterilización y en general esto obviamente es más económico. Acepta muchas formas farmacéuticas, ¿cierto? Ya hemos visto comprimidos, soluciones, suspensiones. ¿Qué desventaja tiene o dónde está la parte más negativa? Que muchos factores pueden afectar su absorción. Una ventaja y desventaja de la vía sublingual, que bien vale la pena mencionarla. Esta vía tiene una muy rápida absorción, evita el efecto de primer paso hepático y los fármacos van directo a la circulación, entonces obtenemos concentraciones mucho más elevadas. Esto es una gran ventaja, es muy útil esta vía. El problema que tiene es que no todos los fármacos pueden ser sublinguales, si no los tendríamos casi todos. Y esa característica es que muchos de estos fármacos tienen que ser muy liposolubles para tener la característica de poder ser absorbidos por la vía sublingual. Formas farmacéuticas para las vías tópicas. Aquí vamos a tener diferentes. Vamos a tener pomadas, vamos a tener crema, vamos a tener pastas, vamos a tener geles, también vamos a tener soluciones y vamos a tener aerosoles tópicos. Todos ejemplos ahí, como ustedes pueden ver, de productos que son muy conocidos por cada uno de nosotros. Entonces, dentro de estas formas farmacéuticas tópicas, las que más utilizamos son las cremas. ¿Qué son las cremas? Las cremas es una presentación líquida o semisólida que contiene el o los principios activos y aditivos necesarios para obtener una emulsión, generalmente aceite en agua con un contenido de agua superior al 20%. Las pomadas son grasas o sustancias de parecidas características que presentan un aspecto semisólido a 25 grados Celsius. ¿Cuál es la gran diferencia entre una crema y una pomada? Es que la pomada fluye con dificultad. En cambio, las cremas fluyen fácilmente. Además, las pomadas son siempre monofásicas. Otra forma farmacéutica tópica son las pastas. Y estas en general están compuestas por polvos y grasas a partes iguales. En líneas generales, las pastas son secantes, pero mantienen la piel suave y plegable, protegiendo de traumas mecánicos y permitiendo la transpiración. En general, estos productos están indicados en procesos secos de dermatitis crónica o muy poco secretantes y en la prevención, por ejemplo, de las úlceras de cúbito por su efecto protector. Pueden incorporar principios activos tanto en forma líquida como sólida. En lugar de grasas sólidas se pueden usar aceites dando lugar a unas pastas oleosas. Si a una pasta se le añade líquido, nos encontramos entonces ante una pasta acuosa o pasta refrescante. Otras formas farmacéuticas son las rectales. La vía de administración rectal va a tomar como forma farmacéutica los supositorios, las pomadas, las cremas, las soluciones. Los supositorios tienen una gran ventaja, que en el fondo podemos administrarlo en personas que están inconscientes, por ejemplo, y que no podemos utilizar la vía oral, o cuando tenemos dificultades para que la vía oral sea una opción. Bueno, ventaja y desventaja de la vía oral, ya lo comenté. Se pueden administrar en pacientes inconscientes, con vómito o dificultad en la deglución. Fármacos que sufren un marcado paso hepático, ¿cierto? Y degradación, por ejemplo, por enzimas intestinales o por el pH. O fármacos con características organolépticas desagradables y que por vía oral, por ejemplo, causen alteraciones en el tracto gastrointestinal. ¿Qué desventajas tenemos? La absorción es errática. ¿Esto qué significa? Que no siempre es igual. A veces puede ser muy alta, otras veces puede ser muy baja. Es lenta y variable con alteraciones inter e intraindividuales.
Solo indicada para fármacos con amplio margen terapéutico, porque si se absorbe mucha cantidad, el efecto podría ser muy intenso. Dificultad de uso por provocar el reflejo de defecación. Y obviamente irritación por el uso prolongado. Otras formas farmacéuticas son las vaginales. Aquí, ¿qué nos vamos a encontrar? Óvulos, comprimidos, soluciones y dispositivos. Ventajas y desventajas de la vía vaginal. Primero, elevada superficie de absorción, alta irrigación sanguínea y linfática. Evita el primer paso hepático, eso es muy importante. Tiene una fácil administración y puede ser indolora utilizando productos que están preparados para esta vía. En general, no puede ser utilizado por toda la población, pueden producir irritación local, así que debemos tener consideraciones también en ese aspecto. Formas farmacéuticas percutáneas, ¿cierto? Para esta vía de administración. Aquí son muy importantes los parches transdérmicos que cada vez cobran más importancia. Aunque no tenemos para muchos productos, sí tenemos para algunos grupos que son muy importantes. Cosa muy importante para el correcto uso de los dispositivos transdérmicos es primero lavar bien la piel y secar, escoger una zona libre, ojalá de vello, quitar el envase protector del parche, facilitar la adhesión del parche mediante una leve presión con las manos. No deben partirse o cortarse los parches a menos que haya una instrucción específica. Cambiar la zona de aplicación en cada parche en general para poder evitar reacciones alérgicas locales. Ahora, veamos ventajas y desventajas de estas vías parenterales. La subcutánea. El tejido subcutáneo es muy inervado, menos vascularizado. Posible autoadministración, eso es una ventaja de soluciones acuosas o olosas, suspensiones o pellets. Y se asemeja a la vía submucosa. Y la intramuscular es menos inervada, pero más vascularizado. Se administran soluciones, acuosas, olosas, suspensiones, preparados de liberación lenta. Y la endovenosa, cuando queremos efectos inmediatos. Solo se pueden administrar soluciones acuosas o ligeramente irritantes. La gran importancia de esta vía es que la biodisponibilidad es de un 100%, ya que no existe un proceso de absorción. Otras formas farmacéuticas son para la vía inhalatoria. Aquí vamos a encontrarnos con aerosoles que pueden ser soluciones, suspensiones o polvo, inhalaciones y gases. Muy importante la forma farmacéutica inhalatoria es como uno lo administra. En general, ideal en este tipo de forma farmacéutica utilizar aerocámaras porque permiten una llegada más homogénea a la vía inhalatoria. En general, cuando uno usa solo el inhalador, corre el riesgo de golpear, ¿cierto? El puff cuando lo aplica en la parte superior de la mucosa o en la lengua y al final uno termina tragándose el producto. Por eso las aerocámaras funcionan muy bien. Se pueden hacer de forma artesanal también. Otras formas farmacéuticas son las nasales. Aquí vamos a tener soluciones o inhalaciones, por todos conocidas, ¿cierto? Sobre todo en el uso pediátrico para limpiar las narices de los niños cuando están muy congestionadas. Ya estamos viendo las últimas formas farmacéuticas, unas son muy importantes que son las oftálmicas. Aquí tenemos soluciones, pomadas, cremas. Ya vimos las características de este tipo de formas farmacéuticas. Aquí es muy importante que estos productos son muy fáciles de contaminar. Son productos que se tienen que utilizar individualmente, no pueden ser compartidos. Entonces tenemos que tener esas características a consideración cuando los utilizamos. Otras formas farmacéuticas son las ópticas. Aquí tenemos soluciones, suspensiones, pomadas, cremas. En general, cada vez tienen menos utilidad o se utilizan de forma más esporádica. Estas características son similares a las oftálmicas, salvo la exigencia de esterilidad. En lo posible hay que evitar soluciones olosas y tener en presente la posibilidad de que la membrana timpánica no esté indemne. Entonces podemos generar un daño ahí. Por eso es muy importante considerar eso. Ya estamos cerrando las diferentes formas farmacéuticas. Hay muchas más, pero obviamente por tiempo no las podemos considerar todo, pero la idea es tener uno con lo más frecuente.
A modo de conclusión, ¿cierto? Los factores que determinan la elección de una vía de administración van a ser primero las propiedades físico-químicas del fármaco, el lugar de acción que yo ando buscando, qué velocidad y grado de absorción son necesarios, mucho, alto, qué tan rápido. También la consideración del metabolismo de primer paso, porque obviamente voy a tener una pérdida del medicamento, pero si no es algo agudo, si no es algo urgente, pudiera ser una consideración porque muchas de estas formas farmacéuticas también tienen un precio diferente. El costo en el cual se puede ver involucrado puede ser muy alto. Rapidez de la respuesta que yo busco es muy importante. Si quiero una respuesta inmediata tendré que acceder a la vía parenteral, pero la vía parenteral no es una vía que todo el mundo puede acceder de forma fácil. La precisión de la dosis que yo requiero y sin lugar a duda el estado del paciente, un paciente inconsciente, un paciente consciente, un paciente que tiene facilidad para deglutir versus uno que no. Todos esos factores los tenemos que considerar a la hora de que debemos elegir la vía de administración y qué forma farmacéutica vamos a seleccionar. Por último, observar que el inicio de acción va a estar predeterminada por la vía que yo vaya a ocupar y donde la más lenta va a ser la oral sin duda y la más rápida en un 100%, o sea, es inmediata, es la endovenosa. Con esto damos por finalizada la presentación. Cualquier inquietud me pueden escribir, no hay ningún problema a través de los tutores y podré aclarar sus dudas. Muchísimas gracias.